Un Listo, puede momentito, empezar. por favor, doctor, ya vamos a empezar. Listo. Bien, doctor, buenos días, compañeros, muy buenos días. Vamos a empezar. ¿Se me escucha, verdad? Sí, se escucha bien, adelante. Ajá. Está bien, muchas gracias. Doctor, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la arteria ilíaca interna. Mi persona, Berenice, los integrantes somos Camila, Dayana, Belinda, Melanie, María, Paola, Alba y Alexandra. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, al hablar de la arteria ilíaca interna, también denominada arteria hipogástrica, vamos a decir que esta es una rama medial de la bifurcación de la arteria ilíaca común. Como podemos observar en la imagen, la arteria ilíaca común se va a dividir en dos arterias que son, perdón, la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. La función principal de esta va a ser irrigar los órganos que van a ser intrapélvicos, evidentemente. Esta va a ser una de las arterias consideradas la principal de la irrigación de la pelvis. Su origen va a ser a nivel del borde inferior de L5 y va a tener una longitud de aproximadamente 4 centímetros. En cuanto a su trayecto, pues esta evidentemente va a descender oblicuamente y va a cruzar la abertura superior de la pelvis. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces vayamos con lo principal, que son las ramas de la arteria ilíaca interna. Esta se va a dividir principalmente en un tronco anterior y en un tronco posterior. En cuanto al tronco anterior, vamos a tener generalmente las arterias umbilical, la arteria uterina en el caso de la mujer y la arteria del conducto deferente en el caso del varón. También vamos a tener a la arteria obturatriz, esta también puede derivar de otra rama. También tenemos a la arteria vesical inferior en el caso del varón y la arteria vaginal en el caso de la mujer, la arteria rectal media, la pudenda interna, la glútea inferior. En cuanto al tronco posterior, también nos podemos guiar con la imagen, es la arteria, vamos a tener como ramas a la arteria ilolumbar, la arteria sacra lateral superior, la arteria sacra lateral inferior y la arteria glútea superior. En cuanto a su división funcional, tenemos a las intrapelvianas y a las extrapelvianas. En las intrapelvianas, pues vamos a tener a las parietales y a las viscerales. En las parietales van a ser aquellas arterias que van a irrigar precisamente las paredes de la pelvis, como son los músculos, y en cuanto a las viscerales, pues van a ser evidentemente aquellas que van a irrigar a las vísceras, a los órganos que se encuentran dentro de la pelvis. Y las extravelvianas van a ser aquellas que van a salir de la pelvis y van a irrigar aquellas regiones como van a ser la glútea, perdón, la arteria glútea, la obturadora y la perineal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, es importante hablar de, cuando hablamos de las arterias, de sus relaciones. Para tener un contexto, un mejor contexto, vamos a hablar de la arteria ilíaca común. Esta va a tener relaciones posteriores. Como se puede observar en la imagen, tenemos a los cuerpos vertebrales de L4, L5. También vamos a tener una relación con lo que es el tronco lumbosacro, el nervio obturador, la arteria ilolumbar.
También va a tener una relación importante con lo que es la fosa lumbosacra de Marsil. En cuanto a sus relaciones anteriores, pues va a tener una relación con el peritoneo, el uréter, como ya lo habían indicado anteriormente, las relaciones laterales con lo que es el músculo psoas mayor. En cuanto a sus relaciones venosas, pues vamos a tener con la vena ilíaca común y la vena ilíaca común derecha e izquierda. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces vayamos a la arteria ilíaca interna, la anterior. Bien, esta en principio va a ser una rama medial de la arteria ilíaca común. em, Se va a dirigir a la pelvis, va a tener como sus relaciones posteriores lo que es la cara auricular del sacro, la articulación sacroiliaca, el plexo sacro también, el músculo piriforme. Eso es importante para poder ubicarnos en el caso de reconocimiento, por ejemplo, en el anfiteatro. Tenemos las relaciones anteriores con lo que va a ser el peritoneo, y el uréter, como lo había indicado, va a tener una relación con la arteria uterina, que va a pasar esta por encima. Y una mnemotecnia para recordar es que el puente está sobre el agua. En este caso, el agua va a ser el uréter y el puente sería la arteria uterina, que va a estar por encima de esta. Esa es su relación, una de sus relaciones importantes que va a ser importante, perdón, para la histerectomía. Bueno, en cuanto a sus relaciones laterales, vamos a tener a la vena ilíaca interna, el nervio obturador, y su relación general pues va a estar rodeada por la fascia pelviana visceral. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces vayamos a sus ramificaciones como tal. En cuanto al tronco posterior, vamos a tener, eh, esta va a irrigar principalmente lo que es las paredes de la pelvis, los músculos que se van a encontrar en esta, la región glútea, y las ramas que va a tener va a ser la iliolumbar, la sacra lateral superior, la sacra lateral inferior y la arteria glútea superior, como lo podemos observar en la imagen. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí en la imagen podemos observar primero la arteria abdominal, que se va a dividir en una arteria ilíaca común. Después va a dar una división para la arteria ilíaca interna y para la arteria ilíaca externa. Y lo que vamos a ver, pues, es podemos aquí observar su relación con lo que son la vena ilíaca interna, la vena ilíaca interna y todo eso. Esta es una imagen para ubicarnos mejor. Bien, entonces vayamos a la primera rama del tronco posterior, que es la arteria iliolumbar. En este caso, su origen se va a dar en la cara posterior de la arteria ilíaca. Vamos a ver que va a cruzar el promontorio, se va a encontrar detrás de los vasos ilíacos comunes. Se va a dividir esta arteria iliolumbar en una rama lumbar que va a ser ascendente y una rama ilíaca que va a ser transversal. La rama lumbar pues va a irrigar a los músculos que son el psoas mayor, el cuadrado lumbar y el erector de la columna. Y en cuanto a la rama ilíaca, que va a ser transversal, va a ir lateral al psoas mayor y se va a dividir a su vez en ramas que van a ser superficial y a una rama que va a ser profunda. Y esas a su vez se van a anastomosar con las arterias lumbares y con la arteria circunfleja ilíaca profunda. Bien, y también va a dar otras ramas, que las ramas espinales, que van a atravesar los agujeros sacros. La siguiente diapositiva, por favor. La arteria sacra lateral superior. Esta se va a dirigir medialmente, va a penetrar lo que es el agujero sacro anterior. Bueno, se va a dividir en una rama espinal y una rama dorsal, como se puede observar en la imagen. En la rama espinal, pues va a irrigar el conducto sacro y la rama dorsal va a ir también por el agujero sacro. Y algo interesante de esto es que vamos a perder su trayecto ahí en el conducto sacro. Siguiente diapositiva, por favor.
La arteria sacra lateral inferior, esta mm, va a ir a los agujeros sacros también, pero a los agujeros sacros anteriores. Va a tener ramas, las que van a ser las laterales, las mediales y las dorsoespinales. Las laterales, pues va a ir para los músculos, en este caso que son para el piriforme y para el cocigio. En cambio, las mediales se van a anastomosar con las arterias sacramedia. Bien, y las dorsoespinales, en este caso van a ingresar a los sacros anteriores, que son el segundo, el tercer y el cuarto conducto sacro, los agujeros sacros. Y van a dar ramas, la rama espinal y dorsal. La rama espinal va a ser para el conducto sacro y la rama dorsal va a ser para la parte posterior. Bien, tenemos a la arteria glútea superior. Esta arteria glútea superior es la considerada la más voluminosa del tronco posterior. Esta va a ser una continuación terminal de este tronco. En cuanto a su trayecto, pues lo más importante es que pasa entre el tronco lumbosacro y la rama anterior del primer sacro, aunque evidentemente vamos a tener variaciones como lo habíamos visto en el anfiteatro. Ahora, para que salga de la pelvis va a atravesar la escotadura asiática mayor. Ahora, en la región glútea se va a dividir en una rama superficial y en una rama profunda. La rama superficial va a encargarse de la irrigación del glúteo mayor y la profunda del glúteo medio y menor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al tronco anterior, vamos a tener que esta no solo se va a encargar de irrigar, bueno, va a tener una irrigación de las vísceras y también de las paredes extrapélvicas. Sus ramas viscerales vamos a tener a la umbilical, la obturatriz, la vesical inferior, la rectal media, la uterina en el caso de la mujer, la vaginal en el caso también de la mujer. Bueno, y tenemos las ramas parietales que van a ser estas extrapélvicas. Tenemos la glútea inferior y la arteria pudenda interna. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la arteria umbilical. Esta en el feto, esa se va a encargar, como sabemos, de encargar la sangre y a medida, bueno, después del nacimiento, esa va a generar una porción que va a ser obliterada y otra porción que va a ser permeable. La porción permeable la vamos a identificar precisamente porque va a dar ramas y una de ellas va a ser la vesical superior. Ahora, esta se va a encargar de irrigar la vejiga, el uréter y el conducto de frente en el caso de los varones. Esta va a ser importante porque va a estar en relación con los ligamentos umbilicales mediales y va a ser importante precisamente en la cirugía laparoscópica. Siguiente diapositiva, por favor. La arteria obturatriz. Esta arteria, lo más importante para reconocerla es que va a pasar a través del conducto obturador, va a atravesar la membrana obturatriz. Va a tener relación con el nervio y la vena obturatriz precisamente porque atraviesan el conducto obturador. Va a tener ramas colaterales como son las musculares, la vesical, la púbica y la acetabular. Su rama terminal va a ser la rama anterior y posterior del agujero obturador. Se va a encargar de irrigar los músculos aductores, la articulación coxofemoral, como podemos observar en la imagen, que es la articulación de la cabeza del fémur, y la región medial del muslo. Bien, la arteria vesical inferior. Esta arteria va a ser una de las arterias vesicales principal en el hombre y en el caso de la mujer, como no va a tener esta arteria vesical inferior, de esa se va a encargar de su irrigación, se van a encargar las ramas vaginales y uterinas, que van a nacer del tronco anterior. Bien, esta va a tener una relación con lo que es la próstata, eso es importante, las vesículas seminales y el uréter terminal. Va a tener como ramas que son las ramas prostáticas, las ramas seminales, y las ramas prostáticas se van a encargar de la irrigación precisamente de la próstata y una parte de la uretra. En cambio, sus ramas seminales se va a encargar de la irrigación de las vesículas seminales y del conducto deferente. Pues de su irrigación, la irrigación de la que se va a encargar es de la vejiga urinaria, la próstata, las vesículas seminales
y la porción inferior del uréter, como ya le había indicado. Esto es importante porque participa en la irrigación prostática, por lo tanto se va a tomar en cuenta en las cirugías urológicas. Siguiente, por favor. Bien, tenemos la arteria rectal media. Esta arteria rectal media va a alcanzar lo que es la cara lateral del recto. Va a tener como relaciones a lo que es el recto, la vejiga urinaria y los órganos que van a estar en la pelvis, evidentemente. Las ramas que va a tener esta, en el caso de la mujer, va a dar unas ramas que van a ser las ramas vaginales. En el caso del varón, va a dar las ramas que van a ser prostáticas y vesicales. Se va a encargar de irrigar lo que es la ampolla rectal, como lo podemos observar en la imagen, la musculatura del recto y las estructuras que se van a encontrar adyacentes a la próstata y a la vagina. Se van a estomosar con las arterias que son la rectal superior e inferior. Como podemos ver con las anteriores, la próstata va a tener una amplia irrigación. No, el recto va a tener una amplia irrigación. Siguiente, por favor. Bien, tenemos a la arteria vaginal. Esta va a tener una relación de igual manera con la vejiga, la uretra y el cuello uterino. Va a tener ramas, lo que son las ramas vaginales, las ramas vesicales y uretrales. Se va a encargar de la irrigación precisamente de la vagina, por ahí su nombre vaginal, de la uretra y del fondo vesical. Estas se van a estomosar con lo que son las arterias uterina, rectal media y pudenda interna. Va a ser importante porque precisamente se va a tomar en cuenta en lo que son las cirugías ginecológicas. Siguiente, por favor. Bien, tenemos la arteria pudenda interna. Esta va a tener relaciones con la vena pudenda interna, el nervio pudendo, evidentemente, y sus ramas principales van a ser las rectales inferiores, la perineal, el bulbo del pene, el vestíbulo en el caso del varón, la uretral, tenemos también la profunda del pene o del clítoris. También tenemos el dorsal del pene del clítoris en el caso del varón y de la mujer. Se va a encargar de irrigar lo que es el conducto anal, el periné, el pene, como ya le habíamos indicado, el clítoris, el escroto, los labios mayores y los músculos perineales. Siguiente, por favor. La arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior va a tener como ramas lo que son las ramas musculares y las ramas para el nervio ciático. Esa se va a encargar de irrigar el glúteo mayor, los músculos pelvitrocantéricos, el nervio ciático, va a emitir ramas para el nervio ciático y la cara posterior del muslo. Va a ser importante clínicamente porque precisamente se va a encargar de la irrigación del nervio ciático. Siguiente, por favor. Bien, entonces hablemos de las diferencias sexuales. Como ya habíamos visto, en el caso del varón y de la mujer, van a haber distintas ramas que van a irrigar los órganos propiamente del varón o de la mujer. En cuanto a su dimensión anterior, pues vamos a tener a la arteria uterina, que esa va a originarse a partir de la arteria ilíaca interna, de lo que es de lo que estamos hablando, y va a discurrir a través del ligamento ancho. Bien, esta va a tener tres segmentos, que es la parietal o pelviana, el segmento transverso o parametrial y tenemos el segmento ascendente o uterino. Ahora, en el segmento parietal, pues esta va a bajar, va a descender cerca a la pared lateral de la pelvis. En cuanto a su segmento transverso, pues esta va a cruzar transversalmente, por eso transverso, al suelo de la pelvis. Bien, en cuanto a su segmento descendente, vamos a tener, esta va a ser cuando va a llegar al istmo del útero. Bien, sus ramas colaterales van a ser las ramas uterinas, la rama tubárica y la rama ovárica, como se puede apreciar en la imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos otra diferencia que es la arteria vaginal. Esta va a ser, se va a dividir en dos ramas que son para las paredes anterior y para la pared posterior de la vagina. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, también tenemos lo que es las ramas prostáticas en el caso del varón. Esta
Tiene distintas variaciones, pero en la mayoría de los casos va a ser una rama visceral de la arteria ilíaca y no de la vesical inferior. Bien, entonces, generalmente, esta se va a ramificar en lo que es en la cara lateral de la próstata y en la parte de la vejiga adyacente a la próstata. Siguiente, por favor. Bien, tenemos la arteria deferencial. Esta pueden nacer de la arteria umbilical. Se va a encargar de irrigar la vesícula seminal y la pared posterior de la vejiga. Va a tener una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior va a ir hasta la próstata y la rama anterior este, va a ser la arteria del conducto deferente. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a su anastomosis, pues ya lo habíamos visto. Tenemos en cuanto a la rectal media que se va a anastomosar con las arterias rectal superior y con las arterias rectal inferior. En cuanto a la obturatriz, pues se va a anastomosar con la rama obturatriz que va a ser de la epigástrica inferior. La glútea inferior también se va a anastomosar con una red de vasos que va a rodear la articulación de la cadera, por ejemplo, y también la arteria uterina se va a anastomosar con la arteria ovárica. Siguiente, por favor. Bien, una de las variaciones que vamos a observar y una de las variaciones importantes que también ya lo habíamos visto es la arteria corona mortis. Esta es una articulación, puede ser vascular o puede ser, perdón, puede ser arterial o puede ser venosa. Esta se va a dar entre la comunicación de la arteria ilíaca externa y las arterias obturatrices, como se puede observar en la imagen. En este caso, en la imagen es la número 12. Esa es mm, ah, la conexión vascular de corona mortis. Esa va a ser importante clínicamente porque, como podemos observar, se encuentra a nivel del tiene una conexión. Este es importante porque puede lesionarse en un trauma pélvico, en la fractura de la pubis del acetábulo, también cuando se presenten hernias inguinales y en las cirugías ginecológicas y ortopédicas, porque a veces se olvidan de esto y pueden lesionar. Entonces, como es una conexión importante entre la arteria ilíaca externa, el sangrado es fuerte y generalmente no se ve. Entonces, por eso es importante clínicamente. Siguiente. De la misma manera, aquí podemos ver, como les había indicado, esta conexión puede ser arterial o puede ser venosa. Y vamos a tener tres categorías, que va a ser arterial, venosa y también puede ser combinada, se puede dar al mismo tiempo. Bien, estas son nuestras referencias bibliográficas y pasamos al caso clínico. Listo, muy bien. Entonces, sí, continuamos con el caso clínico y luego hacemos una retroalimentación. ¿Listo?